quiero aprovechar la visita de una estudiante de divinidad en el Instituto Bíblico, en el seminario Fuller, que es uno de los seminarios más reconocidos a nivel mundial, para que nos comparta un poco acerca de esta nube de testigos, de este movimiento mundial que traspasa literalmente milenios, del cual nosotros somos parte. Porque nuestra fe, necesito que me oigan, nuestra fe no es una agitada de emociones que tú tuviste para pedirle a Dios ayuda en un momento de necesidad. Nuestra fe rebasa fronteras, culturas y milenios. Y todos estamos conectados. ¿Sí? Todos somos parte de lo que el Dios hombre hizo en la tierra. Entonces quiero que le den la bienvenida, por favor, a la licenciada Stephanie Bremer Carrillo, que nos va a compartir esta mañana. Buenos días. Primero, muchas gracias al pastor y a la pastora Enrique y Tita por permitirme. Ustedes, qué bonito es verlos. Los extrañaba, mi familia. Para los que no me conocen, porque a veces me desaparezco por ratos, yo soy la tercera hija de los pastores Enrique y Tita, 3 de cada 4. Ese soy yo. Y me da mucho gusto estar aquí. Es un honor para mí poder compartir la palabra esta mañana. Desde hace unas semanas ha habido algo en mi corazón, bueno, desde hace unos meses, del lugar que la iglesia tiene en la historia grande, en la historia de que Jesús hizo su obra, murió y resucitó, y dónde estamos ahorita. Ahora, una cosa muy importante para entender cómo pertenecemos a la historia es su Biblia. ¿Quién trae Biblia hoy? Entonces, excelente. Si usted dice que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia esta como la tenemos, Antiguo y Nuevo Testamento, si tú en tu corazón si tú la lees y tú dices, esta es la palabra de Dios, esto es la escritura de la iglesia, si tú crees eso, tú estás aceptando que tú eres parte de una historia más grande. Es una declaración de fe y es una declaración de ser parte de la historia cuando tú dices que esta Biblia es la palabra de Dios. Porque como la Biblia como la conocemos ahorita, empezó a ser formada en el 2 siglo. Jesús había muerto, sus discípulos habían empezado a esparcir el evangelio. El primero entre los judíos. Dios empezó a hacer una obra entre la gente que no era judía, entre los gentiles. La iglesia en Hechos 15 se juntó, empezó a discutir y dijo, Dios, el Espíritu Santo está haciendo algo entre gente que no es de nuestro linaje. Y empieza a haber una historia, empieza a crecer y empieza a esparcirse el evangelio. Y esa es nuestra historia. Esa es la parte. Nosotros nuestra fe no es algo que empezó aquí, que empezó ahora, que empezó con los pastores cuando fundaron la iglesia hace 35 años. Esta es una fe que trasciende, que es muchísimo más grande. Y el mensaje que nosotros proclamamos es el mensaje más increíble que se le ha dado a la humanidad, que Dios, como dijo nuestro pastor, que Dios fue hecho hombre. Y vimos, dice Juan, si a alguien le suena conocido, dice, el verbo de Dios se hizo hombre, el Dios mismo, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahora quiero que alguien me diga, ¿quién sabe dónde está ese pasaje en Juan? ¿Juan qué? Juan 1. Juan 1, la hermana Jati sabe todo. El verbo de Dios se hizo hombre. Habitó entre nosotros, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El conocer estos pasajes, el oír, el haber repetido la palabra, nos hace parte de algo más grande. Ahora quiero que hablan sus Biblias conmigo. Vamos a empezar en 2 de Tesalonicenses 2. Vamos a leer un pasaje pequeño. 2, de 15 al 17. La palabra dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra.
Voy a volver a leer, dice, para los que no llegaron, 2 de Tesalonicenses 2:15. Dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esa es la palabra del Señor. La clave en este pasaje, en el versículo 15, dice que estén firmes en la doctrina. Ahora, cuando estamos hablando de la doctrina, que es lo que estuvimos escuchando esta mañana acerca del credo, ¿qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué son nuestras bases fundamentales? La manera en que nosotros entendemos la Biblia, entendemos nuestra fe. Y esa doctrina era la que fue enseñada de parte de los apóstoles, los que estuvieron con Cristo, los que aprendieron de Cristo mismo. Al expandirse la fe, se fue pasando de boca en boca. Esto es lo que creemos. Creemos en un Dios, creemos en Dios el Padre, creador de los cielos y la tierra. Creemos en Jesús, el Hijo, que fue manifestado, que murió y resucitó por nosotros. Creemos en el Espíritu Santo. Entonces, esa fe se fue pasando de boca en boca, uno por uno. Y empezaron a crecer iglesias en lugares recónditos, lejos de Jerusalén, cerca de Jerusalén. Y todo donde estaba, esta era la fe que se proclamaba. Un Dios, 3 personas, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, Cristo que murió por nosotros y resucitó. Y el mensaje se empieza a pasar y se empieza a pasar, y esa es la fe que Pablo les está diciendo. A esa fe que se ha pasado, tienen que estar firmes, la que se ha pasado no solo por nuestras cartas, que después se volvió la Biblia como la entendemos, y también acerca de nuestra doctrina. Y la razón que esta es tan importante es porque en medio de empieza a crecer la iglesia. Esto da un poquito de historia. Los primeros 4 siglos de la iglesia, desde que Jesús resucita y sale la iglesia, cae el Espíritu Santo en Jerusalén, el evangelio es esparcido, los gentiles entran, se forma la iglesia, empieza a haber persecución. Persecución extrema de parte del imperio romano. Algunos de ustedes han leído historias de los mártires, y si no, se los recomiendo porque te da mucha humildad saber la historia de nuestra fe. Y todo empezó, la persecución más fuerte empezó en el año 64 bajo el emperador Nerón. La historia cuenta que era tanto su odio hacia el mensaje de Cristo, era tanto su odio de ver gente rechazando adorar al emperador, era tanto su desprecio hacia ese grupo pequeño raro, que quemó una parte de la ciudad. O sea, él quemó su ciudad para echarle la culpa a los cristianos y tener una excusa por qué perseguirlos, porque eran demasiado buenos. De hecho, el nombre cristianos, si ustedes van al libro de los Hechos, se dio porque eran como pequeños Cristos, actuaban como Cristo, servían a sus comunidades, transformaban, el mensaje los había transformado tanto que eran completamente diferentes de las personas a su alrededor. Y era tanto el coraje del emperador que quemó una parte de la ciudad para tener una excusa y decirle a todos los romanos, es que los tenemos que matar, porque ve lo que nos hicieron. Y así empezó la persecución de la iglesia. Y desde el año 64 hasta el año 313 después de Cristo, hubo persecución, muertes crueles, eran echados a los circos romanos. Era una de las historias, cuando hablan hubo un grupo de mártires, que se llamaban los mártires de Sebaste. Agarraron un grupo de 40 personas, los metieron a un río congelado y les dijeron, declaren al emperador como Dios y aléjense de la fe en Cristo o van a morir congelados. Y los meten a todos al río y están todos temblando, a punto de morir, empezando a congelar sus partes, así sus brazos, todas sus extremidades, y uno no pudo. Se sale del agua y dice, no puedo. El emperador es Dios, lo que quieran, no quiero a Cristo, y se sale. Y los otros 39 se quedan adentro del agua, congelándose, cantando alabanzas al Señor. Y ellos estaban cantando, adorando, y cuenta la historia que uno de los soldados romanos que los habían empujado al agua, le entra una convicción de parte del Espíritu Santo, y en el momento de ver la fe de los 39, porque los metieron desnudos, se empieza a quitar su armamento, se quita todo y se mete al agua y dice, yo también creo en Cristo. Y completa el grupo de los 40 y ese soldado muere junto con todos cantando las alabanzas al Señor.
Esa es nuestra herencia de la fe. Nosotros no creemos en una fe que ha sido emocional, que ha sido un momento que sí, muchos entramos por diferentes razones, pero nuestra fe es la fe más profunda que llevó al apóstol Pedro a caminar hacia su propia muerte después de haber sido liberado y a pedir que se le crucificara de cabeza porque él él no merecía morir igual que Cristo. A oír las historias de los mártires que fueron quemados adorando a Dios y que se oían nada más las voces de alabanzas entre el fuego intenso. Esos mártires, así empezó nuestra fe. Jesús la dejó, pero aún más que eso, así llegó a nosotros la palabra. La iglesia se empieza a esparcir, empieza a crecer, estas tradiciones orales, el mensaje se empieza a mandar y llega un punto donde la iglesia dice, necesitamos algo por escrito, porque ya esto está demasiado grande, no tenemos control. Empezó a haber herejías de un lado y de otro, empezó a haber quienes decían que Jesús no había sido hombre, que solo era Dios, porque como dijo el pastor, no creían en la importancia de lo material de aquí a ahora, entonces ¿por qué habría Dios de convertirse en hombre? Y también decía otra parte de los herejes decían que el Antiguo Testamento no era importante, que Jesús había venido a eliminar la mala imagen que los judíos tenían de Dios y él había venido a traer algo nuevo. Y eso tampoco era el mensaje, porque Jesús había hablado algo diferente y una cosa tras otra llevó a la iglesia a decir, ok, necesitamos un mensaje. Necesitamos el mensaje de uno, qué es lo que creemos, y dos, necesitamos la que sea nuestra escritura. Y no podemos leer nuestra escritura, no podemos leer esta palabra si no entendemos quién es Dios. Yo no puedo leer la historia de Abraham, la historia de la creación, y no creer que es un Dios trinitario, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde de eternidad a eternidad. Yo no puedo leer la historia de los profetas y no ver la obra del Espíritu Santo que estaba revelando a Cristo. Esa es la fe que creemos. Y todo lleva hasta este momento. Y si me acompañan en sus Biblias, a Mateo 5, del 10 al 12. Ahora, hablar de la fe como algo que empezó después de que Cristo murió y fue resucitado, no, es también incompleto. La historia de la intervención de Dios en el mundo empezó desde un inicio y empezó con el pueblo de Israel. Y Jesús dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Jesús, cuando menciona aquí a los profetas, en el tiempo de Jesús, cuando alguien hace una mención, aunque sea pequeña, del Antiguo Testamento, que menciona a Abraham, que menciona a los profetas, que menciona a los reyes, una mención pequeña significa que estás haciendo referencia a toda la historia, desde la creación hasta Abraham, hasta el éxodo, la revelación de la liberación de los israelitas. Entonces Jesús y hasta el tiempo de los profetas, cuando los profetas llegaron a hablarle al pueblo para sacarlo adelante. Jesús está haciendo referencia a todo. Y para que cuando ellos fueran perseguidos en Roma, cuando los romanos empezaran a matarlos, ellos dijeran, esto es parte de nuestra fe, esto es parte de quién somos, porque si persiguieron a los profetas, si persiguieron a nuestro Señor, ¿cómo no nos van a perseguir a nosotros? El gozo que hay en la persecución, el gozo que hay en la difamación, que suena extremadamente contrario, el gozo que iba a venir cuando ellos fueran golpeados, asesinados, que se contaran mentiras de ellos, el gozo era tan profundo por la obra de Cristo en ellos que esta era la realidad, así como los profetas. Hay la razón que Jesús menciona a los profetas en particular, es que los profetas hicieron una obra en la tierra similar a la que Jesús hizo. Como mencionó el pastor, el hecho de que Dios se haya hecho carne significó que para Dios el aquí y el ahora, tu vida es importante.
No es algo, nosotros nada más estamos aquí en este tiempo viendo cómo nos sentimos, viendo qué pasa, si nos va bien, si nos va mal, a Dios no le importa, lo único que importa es que me voy a ir al cielo. Eso no es el mensaje. El mensaje es que Dios tenía un amor y Dios estaba cuidándonos en quienes somos ahorita. Lo que tú haces con tu tiempo, lo que tú haces con tu dinero, lo que tú haces con la palabra, lo que tú haces en la iglesia es importante para Dios. Tu vida, tus acciones, tu impacto en la sociedad. Entonces, por eso cuando se habla de que Cristo vino a una vida, cambian las familias, cambian los negocios, cambian las ciudades enteras, porque Jesús ama y le importa lo que tú haces. Y una pequeña pausa, empezamos a un pequeño paréntesis. Cuando leí que Jesús hace referencia a los profetas, les quiero leer de un escritor que describe qué es un profeta. Para que nosotros entendamos la unidad de todo, necesitamos entender en parte qué es un profeta. Y los profetas no es algo simplemente que se quedó en el Antiguo Testamento. Profeta es quien nos habla. Cada vez que los pastores, y en especial la pastora Tita, se para aquí adelante y les da una palabra, ustedes tienen que recibirla como la palabra de un profeta. No porque sea algo cómodo, no porque sea algo bueno, al contrario. El profeta estaba llamado a incomodarnos y retarnos a vivir la vida a la que Cristo nos ha llamado. Una de las frases que dice para decir quién es un profeta, dice: el propósito de la profecía es cambiar la insensibilidad del hombre, cambiar al hombre interior y revolucionar la historia. Cuando tú recibes la palabra de Dios, cuando tú recibes el mensaje de Cristo, la historia a tu alrededor cambia. Dice, la grandeza del profeta es su habilidad de tener a Dios y al hombre en un mismo pensamiento. Ahora, eso es el profeta. Jesús era Dios y era hombre. Por eso es el sumo sacerdote, el profeta en su máxima expresión. Dice, el hombre se alejó de Dios, pero Dios creó un camino de vuelta a él. El hombre es rebelde y lleno de iniquidad, pero es tan preciado para Dios, el creador del cielo y la tierra. El amor de Dios por la humanidad es profundo e íntimo. Dios es compasión, pero no es compromiso. Justicia, pero no severidad. Las predicciones del profeta pueden cambiar si el hombre cambia, pero lo que nunca cambia es la certeza de que Dios está lleno de compasión. Entonces, un llamado en medio de ese mensaje es a la iglesia a escuchar las voces que están aquí arriba de los pastores, de la pastora Tita, y disponer al hombre interior, disponer a nuestro espíritu a escuchar aunque nos incomode. Dice, el profeta habla más allá de donde habla nuestra conciencia. Yo me siento cómodo, pero la palabra me reta a ser más allá. Aún lo que yo considero donde estoy santo y donde estoy bien y donde todo está feliz, el reto es más allá. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser la imagen de Cristo, a llevar el mensaje de Cristo en esta tierra. Y volviendo al mensaje, una de las razones que este mensaje es importante, no sé si alguien de aquí escuchó la historia que en Puebla mataron a 11 hermanos en Cristo. ¿Alguien leyó esa noticia? Bueno, para los que no, la semana pasada mataron en un pueblito en Puebla a una familia de 11 personas. Ahora, la versión oficial es que no tuvo nada que ver con religión, pero la sospecha era que el hecho de que ellos fueran evangélicos, protestantes, que creyeran en Cristo y que no quisieran ser partícipes de las fiestas fue que los llevó a que murieran. Ahora no estamos hablando, como dijimos, del Imperio Romano en el siglo I, II, III, IV de la iglesia. Estamos hablando de hace una semana. Ahora, cuando oímos mensajes así, es un recordatorio del llamado al que Dios nos hizo. Ahora, muchos de aquí no nos va a tocar ser mártires, pero la persecución es algo real de lo cual Jesús nos advirtió. Y quiero que abran sus Biblias conmigo en Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, del 12 al 16.
en lo que encuentran, es muy importante siempre estar conscientes que el Espíritu Santo está presente en nuestras tierras. Y aún en medio, cuando los mártires murieron, el Espíritu Santo estaba ahí, el Espíritu Santo está haciendo una obra. Y por eso es tan importante nuestra relación con la palabra y es tan importante entender qué es lo que creemos. Dice en 1 de Pedro 4, del 12 al 16. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, muchos de ustedes les ha tocado vivir situaciones puede que ser no persecución física, pero sí de difamación, donde se ha hablado mal de ustedes porque ustedes se acercaron a Cristo, donde ha habido gente que no está feliz con sus decisiones, que la gente no entiende por qué ustedes proclaman este mensaje. Esas situaciones no son algo por lo cual sufrir o por lo cual lamentarse. Jesús dijo, eso es un honor. Pedro dijo, eso es un honor. Jesús dijo, esto les va a suceder en Mateo. Y cuando Pedro dice aquí, que dice, no se sorprendan de la prueba a la que él se refería en ese tiempo era literal que estaban matando a todos. Esta carta se mandó a las iglesias porque los miembros de las iglesias los estaban asesinando. Pero al mismo tiempo que la gente estaba siendo perseguida, la iglesia estaba creciendo, el mensaje estaba creciendo. ¿Por qué? Porque era algo real, porque es algo real. Cuando ustedes son perseguidos, cuando son difamados, cuando la gente habla mal de ustedes, pero ustedes siguen viviendo en el gozo, donde ustedes saben que es una honra el sufrir por Cristo, en eso el mensaje es llevado a más. Y estábamos estudiando mi papá y yo un poquito de la historia de la iglesia en América Latina, en particular de México y la iglesia como la conocemos ahorita, que empezó de nuevo desde hace 2000 años y desde hace 6000 años con la fe de Abraham. Todo esto nos ha llevado hasta ahorita, y en América Latina hay dos cosas que los estudiosos, que los historiadores tienen como muy particular, y en eso están todos ustedes. La necesidad, dice, los miembros, los que conocen a Cristo, los que se acercan a Dios en la iglesia evangélica, en la iglesia protestante, en la iglesia pentecostal, como le quieran llamar, los que conocen a Dios entienden la profunda necesidad de compartir el mensaje de salvación. Es algo tan transformador, es algo que los cambia tanto que no pueden guardarse del mensaje. El cambio que se vive en las vidas donde empiezan a crecer iglesias, el cambio no se limita a las personas, el cambio se limita a las comunidades, el cambio se extiende a las comunidades enteras. De repente ves a alguien, como hemos leído unas historias últimamente en Facebook, ves a alguien que cambia no solo su manera de hablar, su manera de vivir, su manera de relacionarse, la manera de hacer negocios, y afecta a las personas. Una persona, un cristiano, puede cambiar un ambiente entero, pero no lo cambia simplemente porque abrazó un mensaje o porque se siente culpable o porque el pastor se va a dar cuenta si me porto mal o porque en mi caso me parezco mucho al pastor y la gente se ve, no sé si me han reconocido. Así cuando he decidido rebelarme, siempre me topo un cristiano. A todos ustedes. Siempre que digo, no, ya no puedo, ya no quiero, me voy, dejo el mensaje, de repente me topo a alguien, ¡ay, la hija del pastor! Ok, ya voy, otra vez de vuelta. Y así, entonces, a veces, o cuando he dicho, me acuerdo cuando llegué a Monterrey, cuando me fui a estudiar la licenciatura, era la primera vez que estaba lejos de casa, yo sola y la libertad. Dije, ya, bueno, no sabía cómo iba a usar mi libertad todavía.
porque en Gálatas dice no uses tu libertad como ocasión para pecar. Bueno, yo todavía no sabía cómo iba a usar mi libertad, apenas estaba viendo. El día que llegué a Monterrey, fuimos a una tienda y un hermano en Cristo voltea, estábamos en un mall en Valle Oriente. No había, yo no iba con nadie, o sea, era imposible. Y volteaba alguien y me dice, ¿tú eres la hija de Enrique Bremer? Y yo, no. ¿De qué hablas? No me parezco a él. ¿Quién es Enrique Bremer? ¿Qué? Me pasó en el TEC. Estábamos en la escuela y me pasó por otra situación y estaba con unos amigos y estábamos cotorreándola así, felices. Y de repente estaba una amiga me dice, ay, vino un primo a visitarme, un primo de Chihuahua. Ah, bueno. Y de repente estoy parada y y yo así caminando de lejos y el pobre estaba así y le vi la cara y dije, ya sabe quién soy. Él no era cristiano ni nada, pero se me queda viendo y luego se me queda viendo y se pone todo nervioso. Y yo, ay, hola, mucho gusto, soy Stephanie. Y me dice, ¿tienes un hermano de casualidad? Sí, tengo 2. Se pone todo nervioso. ¿Cómo se llama? Enrique. Eres la hermana de Bremer. Eres la hermana de Bremer. Te vi la cara y supe. Y yo así. Y ahí se fue mi libertad. En mi rostro se fue mi libertad, hermanos. El mensaje que proclamamos es muchísimo más allá de me tengo que portar bien porque me parezco al pastor. Y yo, de nuevo, yo lo vivo cada día de mi vida. El mensaje es muchísimo más allá de ya se enteraron que soy cristiano, ya ni modo, me tengo que portar bien. El mensaje va muchísimo más allá de me sentí muy triste un día y me acerqué a la iglesia y como son bien buena onda y son cristianos y no me pueden tratar mal, ya me quedé. O sea, esa es una teoría. Dice, aquí donde nadie más me quiere, pero aquí me tienen que tratar bien porque soy cristiano. Y todos, bueno, porque son cristianos, los cristianos se tienen que portar bien, ¿no? Me tienen que tratar bonito, me tienen que sonreír porque los de los edecanes te sonríen y ya te sientes en casa. Es muchísimo más allá de eso. Una vez me tocó escuchar así para que vean cómo el mundo los percibe, estaba un cantante que es, bueno, un comediante ateo y se burla de unos cristianos. Y después el siguiente año se acerca y dice, toda la gente me está preguntando que si voy a volver a atacar a estos cristianos, a este grupo. Dice, pero pues no pasa nada, ellos me tienen que perdonar porque son cristianos. O sea, digo, dentro de sus estatutos, ¿verdad? Hasta que tienen que perdonarme. Y se ríe y la gente no entendió el chiste más que yo. O sea, yo sí dije, pues sí. Sí, pues si son cristianos se tiene que. O sea, si yo cuando oro el Padre Nuestro digo, perdónanos como yo perdono, pues es básico, ¿no? El mundo estaba sorprendido. Nos contaron otra historia en una de mis clases de una masacre que hubo en un grupo. Esta es una historia triste, pero a la vez no. Que en unos menonitas muere un señor, entra y mata a un salón de kinder entero dentro de la comunidad menonita. Bueno, sí, o los Amish. Bueno, los matan a todos los niños y se mata a él. Después de matar a un grupo de 30 niños chiquitos. Y fue una crisis y la gente estaba, o sea, la histeria y todo lo que estaba pasando. Y en medio de todo, la comunidad entera se junta, los pastores se juntan y platican y dicen, si nosotros proclamamos que hemos sido perdonados por Cristo, si nosotros proclamamos que hemos aceptado esta salvación, que creemos en este Jesús, entonces nos toca a nosotros perdonar. Y juntaron dinero todas las familias, los papás de los niños que habían muerto, y juntaron y se lo dieron a la viuda del que había matado a los niños, porque ella no tenía dinero para pagar el funeral de su esposo. Y juntos como comunidad restauraron y cuidaron a la familia del que había matado a los niños. Y la gente estaba sorprendida, es que ¿cómo es posible? Es que esto no es real. Y dijeron, el mensaje de Cristo es tan real que nuestra única reacción que podemos tener es perdonar. Esas son el tipo de historias que se comparte a lo largo de la iglesia de nuestra fe.
Cuando las personas de aquí, yo sé que ha habido gente aquí cuyas familias no han estado felices con que ustedes hayan conocido a Cristo, que haya habido reacciones. A mí me tocó la primera vez, yo tenía 9 años de edad, cuando a una niña le prohibieron hablarme. Porque ella no podían hablarme a mí porque yo era una Bremer, no solo por rostro y creencia, ¿verdad? Pero dijeron, a ella no le pueden hablar. Yo tenía 9 años de edad, yo no tenía idea de qué estaba pasando y se me quedó muy claro. No, así, era una niña, era muy graciosa en ese tiempo. Para los que me conocieron, ¿verdad? Y esa fue, en medio de eso, me acuerdo que después en mi adolescencia empezar a entender el mensaje y el poder del mensaje de salvación y saber, es un privilegio que aunque sea de una manera negativa, el mundo sepa que somos diferentes. El mundo sabe que nosotros hemos encontrado una realidad distinta. Que cuando nosotros estamos aquí, no estamos proclamando una vida bonita, estamos proclamando una realidad que nos cambió desde adentro y que transforma nuestra comunidad a nuestro alrededor. Ahora, ustedes son parte de esa historia. Y es muy importante eso, porque cuando tú te das cuenta que tu fe es tan grande, que tu fe va muchísimo más allá de este lugar, de esta iglesia, que no es la iglesia de Cristo que ha sido escogida, tú sabes que el cuidado de Dios sobre tu vida es muy diferente. Porque no es nada más el me siento bonito hoy, es mi fe es parte de la historia. Mi fe es parte, nuestra iglesia, Vida Abundante, es parte de la iglesia de Cristo. Y esa realidad en tu vida, cuando tú recuerdas, es que yo creo en el Dios que se hizo hombre. Yo creo en la obra del Espíritu Santo. Tú nunca vives tu vida igual. Tú no lees la Biblia igual. Tú no nada más lees, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. No. La Biblia no son reglas, no es una lista de cosas que hacer. La Biblia es la realidad, es la revelación de Dios hacia nosotros. Y cuando estábamos hablando hoy precisamente del credo, la manera, los estatutos que creemos, lo que nosotros vemos, empezó después de que se había pasado, que se había predicado el mensaje, empezó con una persona en particular. Y me gustaría leerles, antes de que se formara el credo como leemos, había una versión más grande, que uno de los obispos de la iglesia escribió como en forma de carta para que la gente no se le olvidara que era lo que creíamos. Y era tanto su necesidad de que lo que la gente creyera fuera correcto, que la gente estuviera consciente de quién era Cristo, que lo puso por escrito e impulsó a la iglesia entera a formar esta palabra, lo que hoy creemos. Y entonces son juntos y me gustaría leerlos para que una vez más seamos recordados que nuestra fe es muchísimo más grande que nosotros, pero a la vez que es muchísimo más grande y que es algo tan espectacular, a la vez tu vida como persona, tu vida dentro del cuerpo es importante. Lo que tú haces, la salvación no simplemente fue algo que fue como una masa que le cayó al mundo entero, no, la salvación Dios te vio a ti, a cada uno de nosotros y nos transformó de adentro hacia afuera. En las palabras de Irineo dice, la iglesia, aunque está dispersa a lo largo del mundo entero, aún en los confines de la tierra, ha recibido de los apóstoles y sus discípulos esta fe. Creemos en un Dios, el Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, y en un Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se volvió encarnado por nuestra salvación, y en el Espíritu Santo, que proclamó a través de los profetas las dispensaciones de Dios y los advenimientos, y creó el nacimiento de una virgen, la muerte de Cristo, la resurrección de entre los muertos, la ascensión al cielo en carne de nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor, y su aparición del cielo en la gloria del Padre, para reunir todas las cosas en uno, y su manifestación del cielo para levantar a toda la raza humana, para que toda rodilla se doble de las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que cada lengua lo confiese, y que Él ejerza justo juicio sobre todos, para que mande a los ángeles que transgredieron
y a la maldad y todos los que se volvieron rebeldes junto con los injustos al fuego sin fin, pero que en el ejercicio de su gracia confiera inmortalidad a los justos santos y a aquellos que han guardado sus mandamientos y perseverado en su amor. Algunos desde el principio de este caminar, a otros a través del arrepentimiento, y los rodeará de gloria eterna. Me llamó mucho la atención esa frase que dice, algunos desde el principio y a otros a través del arrepentimiento. La obra de Cristo, hay gente que Dios hace algo y de alguna manera parece que nunca volvieron a pecar. Hay otros que van pasito a pasito. Y aún a ellos, a los que han encontrado la gracia, a los que a través del Espíritu Santo son transformados, a ellos se les rodeará de gloria eterna. Pero una vez más, tanto como en la historia de los profetas, como lo que hizo Jesús, como este mensaje ahora, nosotros vivimos en una realidad diferente, la realidad del reino de los cielos, donde estamos en esta tierra, donde estamos aquí, donde tenemos que convivir con nuestras familias, donde tenemos que trabajar, donde tenemos que diezmarse, ¿no? Donde tenemos que vivir esta vida y a la vez vivimos con nuestra mirada en lo eterno, sabiendo que al final de nuestras vidas habrá una recompensa. Y este es mi llamado a la iglesia de hoy, que recuerden que somos parte de una historia, que creemos un mensaje. Y no sé si puede pasar el equipo de alabanza. Y como lo cantamos hoy, vamos a cantar una vez más el mensaje que creemos y repetirlo una y otra vez, porque nuestra creencia, lo que nos ha formado, la manera en que vemos la palabra, va mucho más allá de nosotros. Si hemos aceptado el mensaje de salvación y si hemos aceptado esta Biblia como la revelación de Dios hacia nosotros, entonces tenemos que aceptar el mensaje completo, que es que creemos en un Dios, el creador de los cielos y la tierra, que creemos en Cristo, su Hijo, que murió, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está en la gloria del Padre y en el Espíritu Santo, que está haciendo su obra en medio de nosotros. Brillando en gozo,